es la Eucaristía en acción de gracias a Jesús de la Divina Misericordia y al Santísimo Sacramento. En acción de gracias a Dios Todopoderoso por favores concedidos a través de la intercesión de la Virgen María en las advocaciones de Nuestra Señora del Rosario, de Chiquinquirá, Virgen del Carmen y Virgen Rosa Mística. También de San José, San Miguel Arcángel, San Cipriano, San Judas Tadeo, San Expedito, Santa Inés, todos los santos y de alto José Gregorio Hernández. Nos alegramos porque en el día de hoy están de cumpleaños nuestros hermanos Alexander y Alexandra Dineo, que están cumpliendo 47 años. Pedimos al Señor por ambos que les conceda sabiduría y mucha salud. Oramos al Sagrado Corazón de Jesús, al Espíritu Santo y Virgen de Coromoto, por una intención especial de las familias Juli Durán, Elías Torne, Néstor Pacheco y por la paz espiritual de Carlota Susana. A la Virgen de Satanudo por las intenciones de Víctor Hugo, Mario Andrés y Rosa Yaret Durán, por las intenciones de las familias Aguilera Ortiz, Páez Camacho, Ortiz Camacho, González Parra, Parra Díaz, Borges Montiel y Valeria Zurbarán. Por los bienhechores de nuestra parroquia, del seminario y de la Fundación Cura de Ars, por una intención especial de salud, pedimos también a Dios Padre, a la Virgen de Coromoto, por los enfermos de nuestra comunidad, los que están padeciendo del COVID-19 y los que les ayudan para su sanación, los que trabajan en el Hospital Coromoto y en el CDI de Cerros de Marín. También oramos muy especialmente por Gloria Martínez, Álida Montero de Fuenmayor, Ruth Mari Montiel, Luis David Villalobos, Coromoto Marciales, Dalila García, hermano Tomás Smith, José Alfonso Viera Hernández, Nemesio Miguel Teixeira, Juan Rodríguez Teixeira, Isabel Teixeira, Julia de Jesús de Matías, María de Sousa, Víctor Parra, Juan Carlos Ochoa, Sandra Chirino, José Javier García, para que Dios les llene de sus bendiciones y les conceda la recuperación física y espiritual que tanto necesitan. Oremos a la Santísima Trinidad para que dé descanso eterno a nuestros hermanos difuntos. Tercer día de Jesús Salvador Urdaneta Fernández. Primer día de Ana Lucía López de Hernández. Octavo día de Diana Rivero. Oremos a Jesús, Rey de la Gloria, para que con su acción misericordiosa les conceda el perdón y la estancia eterna a nuestros hermanos Guillermo Agrifoglio, Carlos Martínez, Celestino Prada García, Simón Contreras Barbosa, Nilda Cubillar de Camacho, Mercedes Escalona de Villamil, Luis Villamil Corso, María Estílita Rivas, Beatriz Benítez, Frederick Ramón Zavala, Errol Santos Ali Joseín, Reini Antonio Camarillo Fuenmayor, Amalia García, Arbimanas García, Águila García, Asmilia García, Wilman de Jesús Matías, Jorge Romero Martínez, Marisela Machado de Hernández, Silvia Hernández Belloso, Antonio José Cordero Balguila, Nelly Maruja Valversi, Ali Llanes, Alexandra del Pilar Llanes Quintero, Chichi Quintero, Nelson Enrique Storme, Luis Marín Lose, Lorenzo Valli, Iván José Rincón Luzardo, y por las benditas almas del purgatorio. Nos disponemos a obtener los mejores y mayores frutos de este encuentro, de esta celebración con el Señor. Para ello nos reconciliamos con Él y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad.
confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Josué. En aquellos días el Señor le dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel, para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas: acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios. Y prosiguió: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo, y las que vienen de arriba se detendrán, formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entre tanto, las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas para atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros, y a ustedes, colinas que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Señor, mira benignamente a tus siervos y enséñanos a cumplir tus mandamientos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó:
no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar con sus cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En el día de ayer escuchábamos cómo el Señor en el Evangelio nos invitaba a corregir al prójimo, a corregirle con caridad, a corregirle procurando en verdad su bien, porque es que a veces lo que nos mueve a nosotros a la corrección es más bien, en algunos casos, el rencor, el deseo de venganza, el hacer sentir mal al otro, o el querernos superior, creernos mejores que el otro. Pero la corrección que el Señor espera que ejerzamos al servicio del prójimo es con la intención de buscar su bien, su cambio, no para que estemos bien nosotros, sino para que esa persona esté bien, esté feliz, esté mejor. Y en esa misma sintonía nos encontramos ahora con esta enseñanza de hoy acerca del perdón. ¿Cuántas veces perdonar? Lo menos importante es el número, lo menos importante es creernos que Jesús hoy nos está planteando un problema matemático. Perdonar 70 veces 7, entonces ¿qué es lo que hay que hacer? Multiplicar 70 por 7 y el número que nos dé es el número de veces que debemos perdonar. No. Los números para la cultura judía tienen una representación de algo. Y esta expresión que Jesús utiliza es para hacernos ver que el llamado es a perdonar siempre, no a poner límites al perdón. Perdonar siempre. ¿Y por qué perdonar siempre? ¿Por qué perdonar al prójimo? ¿Qué motivación tengo que tener yo para
yo perdonar, ¿será que el que me ofendió se merezca mi perdón haciendo cosas para que yo lo perdone? En realidad, la razón por la cual el Señor nos pide que perdonemos es porque nosotros somos perdonados por el Padre. Y por eso nos presenta esta parábola de ese servidor que, habiendo sido objeto del perdón y del cariño, de la misericordia de Dios, Dios espera, así como el rey y el amo que el Señor propone como ejemplo en la parábola, que esperaba que fuera igualmente, actuara como Él, pues así Dios Padre espera que nosotros actuemos y amemos como Él nos ha amado a nosotros. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos siempre que nosotros le manifestemos nuestro arrepentimiento. De la misma manera, estamos llamados así a perdonar al prójimo. Para eso también sirve la corrección, porque a veces tú mismo has podido vivir la experiencia de que has hecho cosas que han ofendido y tú no te habías dado cuenta de ello. O hiciste cosas pensando que nadie te veía y resulta que sí había alguien que te vio. Que creía que nadie se daba cuenta, que creía que de pronto a nadie le afectaba alguna manera de actuar y resulta que sí. ¿Y cómo te enteraste tú? Pues gracias a que hubo una persona que te corrigió. Y cuando uno se da cuenta de sus errores es cuando uno tiene la posibilidad de cambiar y de ser mejor. Entonces, primero, ciertamente, cuando me he dado cuenta de que una persona está fallando, estoy llamada a corregirle. Esa persona tendrá la oportunidad de reconocer su error, de pedirme perdón y yo también de perdonarle. Y así ser generosos en esto. Y así he ganado a un hermano, le he salvado, le he ayudado a ser feliz. Y en ello encontrar yo felicidad. Así que ánimo, queridos hermanos. El Señor nos invita en este jueves, que es día que solemos verlo como vocacional, como sacerdotal, como eucarístico. En el día de hoy tal vez nuestra mirada no esté tanto en el sacerdocio, aunque en el sacerdocio tenemos esa maravillosa responsabilidad de administrar el perdón de Dios a través del sacramento de la confesión. Creo que el Señor nos invita mucho más hoy a contemplarle en la Eucaristía y como sacramento de amor, hacernos descubrir en Él que está dispuesto a que nosotros realmente seamos mejores, seamos felices y alcancemos la salvación. Amén. Con todo el corazón oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, por la paz y unidad de la Iglesia, por la vocación de los pueblos paganos a la fe. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y religiosos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cuantos ejercen autoridad en el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los presos, los emigrantes, los parados, los desterrados y los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los oferentes de esta misa y sus intenciones, que el Señor acoja con amor lo que hoy piden. Por todos nosotros también, para que sepamos
imitar la misericordia de Dios, estar dispuestos a perdonar, porque el perdón es más saludable que el rencor y el odio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Dios de misericordia, la oración de tu pueblo, que tu bondad nos conceda lo que nuestras acciones no merecen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrella cuando no existemos. Él nos da todo su amor mientras la creación va. Es el pan de la vida, el pan de amor. Es mi cuerpo, tomar y comer. Esta es mi sangre, tomar y beber. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conócenos hacia tu amor. Es mi cuerpo, tomar y comer. Esta es mi sangre, tomar y beber. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conócenos hacia tu amor. Oren, hermanos, para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe el pan y el sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad estos dones que has puesto en manos de tu iglesia y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y te alabamos por la obra admirable de la redención, pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu Espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con todos los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar, pues, el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Podemos saludarnos deseándonos la paz unos a otros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado
hermanos entre nosotros es el que nos ha perdonado mucho más que 70 veces 7. Es el amigo fiel que está dispuesto a obtener para nosotros la felicidad y la salvación. Por ello murió en la cruz. ¿Y tú qué eres capaz de hacer por nosotros? Dichosos los llamados a participar en esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Espíritu Santo, que podamos mostrarnos como Jesús, como verdaderos hijos del Padre. Que sea un carácter identificador el que podamos perdonar siempre. El que perdonemos no solamente para salud del que es perdonado, sino también de quien perdona. Auxílianos, Espíritu Santo. Estamos aquí delante de Jesús. Estamos seguros que Él desea esto para nosotros. Por eso te envía a nosotros. Gracias, Jesús, por regalarnos lo que nos hace como tú.
Gracias por tu presencia eucarística que nos fortalece y nos anima. Gracias porque nos has ofrecido tu perdón y con tu Espíritu nos ofreces el poder perdonar. Gracias porque así como en la antigüedad el pueblo de Israel fue testigo de grandes maravillas, hoy nosotros podemos contemplarla. Tal vez las aguas no se abran en dos, pero sucede algo aún más grande y maravilloso, que es que nuestro corazón se abra al perdón. Gracias, Señor. Ahora te dejo un minuto de silencio para que mis hermanos tengan la oportunidad también de hablarte y de expresarte así sus deseos, sus necesidades y su alabanza. Alaba Jerusalén al Señor porque te alimenta con lo mejor de su trigo. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Saludamos a nuestra mamita diciéndole con cariño: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Queridos hermanos, para imitar el amor del Padre, creo que esa es la mayor de las enseñanzas de hoy. Y como consecuencia de esa imitación podamos perdonar. Porque si bien somos humanos, por el bautismo somos hijos de Dios y perdonar es divino, tenemos que perdonar. Para ello podemos ir en paz.